Bueno, buenos días a todos mis hermanos. Bueno, hoy vamos, como le decía mi hermano Fiber, hoy vamos a continuar con el estudio del atributo que fue asignado, que es el de la santidad. Entonces, como recuerdan, habíamos iniciado la sesión 1 y la sesión 2. Hoy vamos a hacer la sesión 3 y 4. El título de hoy es la santidad de Dios y la revelación de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, un breve resumen. En la sesión anterior vimos los dos primeros puntos, que fue una introducción a la santidad, donde aprendimos el concepto de santidad y qué significa que Dios sea santo, y el problema del mal, donde aprendimos que Dios no es el causante del mal ni del pecado, y que el sufrimiento es la consecuencia de la elección del hombre. Y hoy continuaremos con el punto 3 y 4, que son, ya están los títulos ahí, la santidad revelada en Cristo y la santificación a través de Cristo. Pero mi hermano, antes de que iniciemos estos dos puntos, quisiera que fuéramos a algunos textos para hacer un breve resumen de los dos primeros. ¿Listo? Entonces un hermano que me ayude con Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Listo, mi hermano? Muchas gracias, mi hermano. Esto es lo que hablábamos en la primera sesión, ¿sí? Dios es santo porque está separado de toda la creación y es totalmente otro, enteramente distinto y apartado de todos los demás. Un hermano que me ayude con Isaías capítulo 40, versículo 25, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 25. Gracias, mi hermano. Exacto. No hay santo como Jehová. Otro hermano que me ayude con Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Y reforzamos este punto. No hay santo como él. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vale, gracias, Jonita. Y Apocalipsis 15, versículo 4, por favor. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 15, versículo 4. Así es. Gracias, mi hermana. Dios es santo porque está separado del pecado. ¿Listo? Dios de ninguna manera está contaminado del pecado. De hecho, Él no puede ver la iniquidad como lo dice Habacuc. ¿Algún hermano? O Juan, ayúdame ahí con Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Y algún hermano que me ayude ahí leyéndolo, por favor. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Otro hermano que me ayude con Amós capítulo 5, versículo 21. Sí, gracias, mi hermano. Así es, mi hermano. Gracias. ¿Quién tiene Amós capítulo 5, versículo 21? Vale. Así es. Su odio al pecado es infinito. Y Salmos capítulo 5, versículo 5, por favor. Así es. Su odio al pecado es infinito y su aborrecimiento es contra ellos que hacen iniquidad. ¿Listo? Entonces hay de aquel, mis hermanos, que se acerca a este santo, a este Dios santo, sin las ropas santas de Cristo.
Entonces ahora sí, con ese pequeño resumen, vamos a iniciar ya con la sesión número 3, que es la santidad revelada en Cristo. Como lo veíamos, mis hermanos, Dios es santo. Esto significa que está por encima de toda su creación y es completamente distinto de todo ser creado, ¿sí? Además, Dios está separado y muy por encima de la corrupción moral de su creación y de todo lo impuro, lo pecaminoso. Esto significa que Dios no puede pecar, no puede complacerse en el pecado y no puede tener comunión con el pecado. Un hermano que me ayude con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Sí, es mi hermano, gracias. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? La santidad de Dios está estrechamente ligada con su justicia y si Dios es santo, debe ser justo. Su justicia tiene que ver con su relación con la humanidad. Y en Romanos 1, Pablo nos deja ver que Dios dio a conocer su voluntad a la humanidad desde el principio, ¿sí? Y dejó en primer lugar la creación como testigo de él mismo y además la conciencia como juez sobre el corazón del hombre, ¿sí? De esta manera el hombre no tiene excusa delante de Dios al rebelarse en contra de su voluntad. Y a pesar de esto, el hombre se ha rebelado en contra de Dios y ha pecado contra su santidad y su justicia. Y esto nos lleva a preguntarnos, a realizarnos estas preguntas, ¿sí? Vayan pensando esas preguntas. ¿Qué hará un Dios santo y justo con seres humanos que lo han despreciado y han decidido adorar a las criaturas o a sí mismos antes del Creador? Si actuara con base en su santidad, ¿no sería justo que nos condenara a todos? ¿Cómo puede Dios ser santo, no comprender su justicia y perdonar a los que deberían ser condenados? ¿Cómo puede ser santo y hacerse amigo de los malos? Bueno, pues la respuesta, mis hermanos, a todo esto la encontramos en el Evangelio. Y si vemos en la palabra de Dios, algún hermano que me ayude con Proverbios, capítulo 17, versículo 15, por favor. Gracias, hermano. Entonces, el que justifica al impío es abominación al Señor, ¿sí? Dios es santo y su justicia, Dios es santo y su justicia condena la impiedad del hombre, mis hermanos, y exige una retribución por el pecado cometido. Pero el hombre jamás podrá pagar esta deuda, ¿sí? Entonces, el mismo Dios que exige esta satisfacción por nuestro pecado se hace hombre. Cristo se ofrece como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, la santidad de Dios se revela en su ira contra el pecado. La ira de Dios no está en oposición a su amor, es más bien una extensión de ese amor, ¿sí? Cuanto más amor tenga, mayor será su indignación contra el pecado. Aunque su ira lo hace juez de toda la tierra, Cristo es más que juez, es redentor, y eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se establece un sistema sacrificial, ¿sí? Todos lo sabemos, que busca limpiar temporalmente los pecados del pueblo. Cada año el sumo sacerdote entraba al templo, especialmente al lugar santísimo, y ofrecía un sacrificio por el pecado de él mismo y del pueblo. El hecho de que este ritual se tuviera que llevar a cabo cada año da a entender que no era suficiente para limpiar los pecados futuros, tocaba hacerlo cada año, ¿sí? Ahora Cristo se ofrece como un sacrificio sustitutorio, ¿sí? Y todo por el pecado del pueblo del nuevo pacto. Entonces este sacrificio satisface la ira de Dios y hace santos a los impíos. Entonces, mis hermanos, muchas veces solemos centrarnos en el sacrificio de Cristo como el evento más importante de su encarnación, y en cierta medida lo es, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado que Jesús también encarna la santidad de Dios. Era necesario que Jesús cumpliese toda santidad y justicia para que pudiera pagar el precio
de nuestros pecados. Jesús también es santo, es separado por Dios el Padre para una tarea sagrada, ¿sí? Jesús es otro, es diferente a nosotros. Entonces, un hermano que me ayude con Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, por favor. Vale, así es, gracias. Bueno, en donde Adán falló, Jesús venció. Él cumplió aquella tarea para la cual fue apartado, ¿sí? Cumplió toda justicia y por medio de ella justificó a los injustos, ¿listo? Entonces, el santo se hace profano para santificar a los impíos. Mis hermanos, toda la santidad de Dios entonces se revela en Cristo Jesús. En su tiempo sobre la tierra, Jesús dejó claro cuán diferente es Él de nosotros. En cada sermón, los que le escuchaban se sentían o totalmente inferiores y pecadores, como en el caso de los convertidos, o se sentían ofendidos y atacados, como en el caso de sus opositores, ¿sí? Y hay un sermón de R.C. Sproul que se llama El trauma de la santidad. En él expone cómo la reacción natural del ser humano es, al acercarse a la santidad de Dios, es el temor absoluto, ¿sí? En varios pasajes de la Escritura vemos como profetas como Daniel, Ezequiel o Juan caían aterrados al tener una revelación de la presencia de Dios. Esta santidad absoluta traía sobre ellos una convicción total sobre su propia bajeza y de su pecado. ¿Listo? Mis hermanos, un hermano que me ayude con Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, por favor. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Listo, gracias, Sebas. Bueno, este pasaje nos deja ver una reacción natural ante la visión de la santidad de Dios, ¿sí? Isaías está aterrado, sabe que es pecador y lo que hace entender es verse delante de un Dios santo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en Lucas 5, vemos a algunos de los discípulos, ¿sí? Pedro está en su barca pescando toda la noche sin éxito. En la mañana, al llegar agotado, llega cansado a la orilla y se encuentra con un hombre desconocido. Este hombre se sube a su barca y desde allí enseña a la multitud. Al final de su sermón le pide a Pedro que bogue mar adentro y que eche la red. La respuesta de Pedro es: maestro, toda la noche hemos pescado y nada hemos conseguido, pero en tu nombre echaré la red. Pedro entiende por el mensaje que ha escuchado que este hombre habla de parte de Dios. En ese sentido, ve algo diferente en él. Recordemos que la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Es esta autoridad la que lo hace obedecer, a pesar de que en su interior, en el interior de Pedro, no tiene la convicción suficiente hasta el momento. Pero bueno, ya todos sabemos lo que pasa después, ¿no? Pedro echa la red y esta se llena de tal manera que juntaron 2 barcas para cargarla. Pero el peso de la pesca amenazaba con romper las redes y voltear las barcas. Al llegar a la orilla, la reacción de Pedro
no es de agradecimiento en principio. Tampoco estaba feliz. Pedro estaba aterrado. El pasaje dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Vemos ahí la misma reacción que tuvo Isaías ante el trono de Dios, esa misma reacción. Entonces Pedro está ante el Dios encarnado y lo único que puede hacer es caer de rodillas y ver su condición de pecador. La santidad de Cristo, mis hermanos, saca a la luz las tinieblas. Por esta razón también los fariseos prefieren que se les suelte a Barrabás, no porque vean en él algo bueno, sino porque la santidad de Jesús lo hace lucir poca cosa. Su santidad revela que son sepulcros blanqueados. Esa santidad era aterradora para ellos. Un hermano que me ayude con Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Ahí era otro. Bueno, gracias. La santidad de Cristo revela el pecado. Aterra antes de justificar al arrepentido, ¿sí? Lleva a huir al pecado que no puede sostenerse ante él. Entonces, el 17. Gracias. Sí, el 17. ¿Y quién podrá sostenerse? Sí. Jesús no solo es santo, sino que actuó de acuerdo a su santidad cumpliendo esta justicia, ¿sí? Toda justicia. Por lo tanto, al recibir su justicia, somos hechos santos, apartados y consagrados para un servicio especial. Mis hermanos, alguien que me ayude con Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Por favor. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿La nueva versión internacional? ¿No? ¿Lees? No, les falta calle. ¿Me ayudas, Liliana, por favor? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Entonces, mis hermanos, con este texto vamos a abrirle paso al cuarto punto, que es la santificación a través de Cristo. Entonces, mis hermanos, durante todo el estudio que hemos hecho de los atributos, hemos visto cómo estos se pueden clasificar en dos categorías, ¿sí? Los atributos incomunicables y los comunicables. Ya mis hermanos nos han explicado los atributos incomunicables, ¿sí? Son aquellos que pertenecen al Señor. Dentro de esta categoría está, por ejemplo, la simpleza de Dios, la aceidad, la trascendencia y la eternidad. Pero por otra parte, los atributos comunicables son aquellos que son formados en el hombre por Dios. No los van a tener en la misma medida de Dios, pero sí pueden llegar a desarrollarlos. Entre esos están el amor, la misericordia, la justicia y la santidad. Dios llama al hombre a ser santo. Un hermano que me ayude con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, por favor. Tranquila, mi hermana, téngase ahí. Ya le asigno uno. Listo, gracias, Alejo. Este proceso de hacerse santo es a lo que llamamos nosotros santificación, ¿sí?
La santificación es el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Envía a Jesús quien por medio de su sacrificio limpia y hace santos a los impíos y los hace justos delante de Dios. Ya Dios no nos ve a nosotros, nos ve a Cristo, ve a Cristo. Entonces, hay una realidad más allá, y es que aunque fuimos hechos santos, aún se nos llama ser santos. ¿Listo? Un hermano que me ayude con Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 2, por favor. Primera Corintios, capítulo 1, del 1 al 2. Por favor. Gracias, Luis. Bueno, la realidad es que aunque hemos sido santificados ante Dios, en el momento de nuestra conversión, seguimos siendo pecadores, ¿sí? Debido a nuestra naturaleza. Es por eso que desde nuestro nacimiento comenzamos un proceso, lo cual buscamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y este proceso es bilateral. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos santifica y quien pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, como dice la palabra. Pero nosotros somos totalmente responsables de mortificar nuestra carne y de buscar la santidad, ¿sí? La santidad es un camino en el que avanza el creyente. Camina como si dependiera de sí mismo llegar a la meta. Pero hay que tener eso claro, ¿no? Pero entendiendo a la vez que depende absolutamente de la gracia de Dios en cada paso. Y mis hermanos, así como una foto busca representar de la manera más fiel al objeto fotografiado, de la misma manera nosotros hemos sido hallados al reflejar la imagen de Dios, del Dios invisible en nosotros. Un hermano que me ayude, mi hermana, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Ahí se lo van a poner. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo vuestro Padre. Dios, Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. gracias mi hermana. Dios es a la medida y a la vez la fuente de la santidad. Debemos ser santos como Él, pero también obtenemos nuestra santidad de Él, ¿sí? La obra de Cristo nos hace santos y también nos santifica día tras día, mis hermanos. La santificación no es más que la parte aplicativa de este estudio. Entender que Dios es santo debe llevarnos a una vida de santificación continua. ¿Y cómo es que el hombre se santifica? Preguntaríamos nosotros, ¿no? En primer lugar, la muerte expiatoria en la cruz de Cristo hace santos a los hombres. También la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente busca su santificación. Pero también está nuestra responsabilidad. Es necesario que nos apliquemos en las disciplinas espirituales. Un hermano que me ayude con Salmos, capítulo 119, versículo 9, por favor. ¿Cómo puede el Eso. mantener limpio su camino, viviendo conforme a su palabra? Bien, mi hermano, gracias. Entonces, el estudio de las escrituras es eficaz para limpiar nuestro corazón de la maldad y el pecado. Y podemos verlo en otros textos, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor.
Hebreos capítulo 4, versículo 12, y otro hermano que me ayude con segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Sí, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. así es. ¿Quién tiene segunda de Timoteo 3, 16 y 17? ¿Quién dijo yo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Así es, mis hermanos. Entonces, la oración, buscando la gracia de Dios para nuestro caminar cristiano, también es vital en el proceso de santificación. Y un ejemplo de oración es como lo hace Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Un hermano que me ayude. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Listo, gracias, Jonito. Entonces la comunión con otros creyentes, mis hermanos, también es importante, ya que proporciona oportunidades de edificarnos mutuamente en la fe, ¿sí? Al compartir experiencias, conocimientos bíblicos y testimonios de vida nos animamos y fortalecemos en nuestro caminar con Dios. Y esto ayuda en nuestra santificación personal. Además, la iglesia ofrece un entorno donde podemos recibir corrección amorosa cuando nos desviamos del camino de la santidad. Además, los hermanos en la fe pueden señalar áreas de pecado o debilidad de nuestras vidas de una manera amorosa y constructiva, ¿sí? Ayudándonos así a crecer en santidad. También la comunión con otros creyentes nos brinda una red de apoyo espiritual a través de la oración mutua y al compartir las cargas. Al compartir las cargas con nuestros hermanos, podemos encontrar consuelo, fortaleza y dirección en momentos de lucha o tentación. Y eso contribuye a nuestra perseverancia en la santidad. Mis hermanos, entonces en este punto quisiera que repasáramos entonces lo visto durante la exposición de este atributo. Dios Padre Santo y su santidad exige una retribución por el pecado cometido en su contra. Dios es santo y esa santidad condena al hombre. Pero ese mismo Dios santo envía a su Hijo a ser la imagen visible de su santidad en medio de los hombres. Cristo cumple toda justicia y se entrega como sacrificio propiciatorio por los pecados de su pueblo. Entonces el creyente es hecho santo por la obra de Cristo. Ahora el cristiano está llamado a hacerse igual a Cristo. Este proceso llega a ser como Él, se llama santificación, a la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo el que santifica al hombre y a su vez el hombre es responsable de encaminarse hacia la santidad. Y este camino no estamos solos, mis hermanos. Dios nos ha provisto de medios de gracia para crecer en santidad. Un hermano que me ayude con segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es, gracias, hermano. Entonces, entender que Dios es santo debe llevarnos a experimentar la misma clase de reverencia que experimentaron Isaías frente al trono de Dios y Pedro frente a Jesús en la barca, de lo que estudiamos ahorita. Además, mis hermanos, es triste ver cómo la santidad de Dios ha perdido tanta relevancia, ¿sí? La iglesia
tienen que arrepentirse de la ligereza con la que muchas veces se habla del Dios Santo, ¿sí? Dios es otro, no se compara a nadie ni a nada, está por encima de todas las cosas y de ninguna manera tiene comunión con el pecado. Por eso una persona que dice ser cristiana y no se santifica a sí misma, está engañándose a sí mismo. En la medida en que nos acercamos al conocimiento de Dios, debe surgir en nuestra alma un aborrecimiento natural por el pecado y un afán por ser diferentes al mundo. Otro hermano que me ayude con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. ¿Esa es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3? Solo 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mis hermanos, nuestra meta debe ser crecer en santidad, ser como Cristo. Esa es nuestra esperanza, que un día su venida, que un día en su venida seremos conformados a su misma imagen y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Gracias por tu consejo que nos llega a tiempo, amado Señor. Gracias por este maravilloso atributo que nos insta y nos anima, Señor, a caminar en santificación para agradarte y vivir, Señor, como salvos. Te amamos, Señor, te bendecimos y gracias por permitirnos estudiar tu palabra y acercarnos a este maravilloso atributo. Te honramos, amado Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí tienen tiempo para